En esta mañana vamos a compartir el capítulo 4 de Efesios. Así que les pido que podamos abrir nuestras Biblias y me acompañen con la lectura. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, sino en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, queremos pedirte que en este tiempo tú nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra. Señor, tú nos ayudes a ver las maravillas de tu ley, Señor. Señor, que a través de esta porción, Señor, sea tu palabra enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, Señor. Que sea tu palabra como esa espada, Señor. Te rogamos, Dios. Por favor, papito, haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. El título de esta enseñanza es Unidad. Este libro de Efesios es un libro muy hermoso. No sé cuántos han tenido la oportunidad de leerlo. Y si no lo han hecho, yo les animo a que lo hagan. Y si lo han hecho, vuélvanlo a hacerlo. Es muy hermoso. Y lo que básicamente nos está diciendo Pablo en esta carta es: si ustedes han recibido la gracia sobrenatural para gloria de Dios, por tanto, vivan en la unidad sobrenatural para la gloria de Dios. Entonces, esta carta podemos dividirla en dos, y esa es una característica de Pablo al escribir las cartas. Si ustedes pueden observar que a veces la mitad de la carta está enteramente enfocada a la parte doctrinal, a la parte de enseñanza, y él nos muestra toda la doctrina que él quiere ver. Y la segunda parte es ya un poco más práctica, es de todo lo que he enseñado, ahora lo vamos a ver de una forma práctica. En esta carta podemos ver en los 3 primeros capítulos mostrándonos algo sobrenatural, y es la gracia que nosotros hemos recibido. Como en el primer capítulo nos muestra cómo nosotros hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2 Pablo nos muestra y nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que está diciendo, ustedes han recibido la gracia sobrenatural para la gloria de Dios, no es para nuestra gloria, no es para jactarnos. Y esto es algo interesante que nosotros debemos pensar, hermanos. Si nosotros nos estamos llevando la gloria, no hemos entendido el Evangelio. Si nosotros nos gloriamos por lo que hacemos, si nosotros vemos nuestras obras y eso produce en nosotros gloria, hay un peligro. La única forma por la que nosotros podríamos gloriarnos es por la obra de Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero también hay una segunda parte en ello. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y es, si ustedes han recibido esto, vivan en la unidad sobrenatural para la gloria de Dios. Entonces, no solamente es algo individual, sí, la salvación es personal, evidentemente, pero eso no me da por sentado que yo me tengo que olvidar de todos los demás. Somos un cuerpo, somos un pueblo. El Señor nos ha puesto en una parte del cuerpo, en una familia. Y como tal, nosotros tenemos que caminar, tenemos que andar en esa unidad. Entonces nos está llamando a mantener la unidad en el Espíritu, requerida por sus nuevas vidas en Cristo. Entonces, uno de los argumentos que está utilizando y está diciendo en los versos que hemos leído: ustedes han nacido de nuevo, ustedes han sido comprados con la sangre. Tal vez no exactamente en esas palabras, pero es la idea que nos está mostrando y nos está diciendo: ustedes son nuevas criaturas, ¿verdad? Hoy creo que estoy hablando con personas. ¿Somos nuevas criaturas? Sí, la palabra nos da esa seguridad y dice: ustedes son nuevos. Entonces, al ser nuevas criaturas, ustedes pueden vivir de esa forma, vivir en la unidad del Espíritu. ¿Y cómo ha logrado esto? ¿Y cómo se puede lograr esta unidad? Y eso es lo que vamos a ver, es
Primero, Dios nos ha dado dones para edificar la iglesia. El Señor nos muestra la unidad al mostrarnos la Trinidad. Entonces, hermanos, no hay un pretexto para no hacerlo. Es muy interesante y yo les digo con mucho amor y mucho respeto, ¿sí? Pero yo quiero que analicemos esto. A veces nosotros vivimos muy individualmente. A veces es solamente yo me ocupo de mí, de mi familia, y de los demás, sí son mis hermanos que vienen a la iglesia, pero ¿y qué de sus vidas? Ha sido un hermoso tiempo tener el día jueves. No solamente por los juegos, los concursos, porque yo sé que hay varios que han conocido a otras personas. Han tenido la oportunidad de charlar con ellos, de sentarse, de comer juntos. Tal vez ha habido personas que no han tenido y alguien se ha acercado y les ha dicho, te invito, o no estés solo. El Señor nos ha dado la unidad. Y lo que el Señor quiere es esa unidad, hermanos. No solamente estar unidos el domingo aquí, y ni siquiera unidos, sino reunidos los domingos aquí. Sino el propósito del Señor es tener una vida. Una vida. Y el argumento principal que está utilizando la palabra de Dios, si ustedes pueden ver, es: el Señor ha hecho algo glorioso con ustedes. El Señor les ha dado esa gracia. Pero hermanos, así como ustedes han recibido eso, ustedes pueden vivir en unidad unos con otros. Prueba sencilla. ¿Tú sabes el nombre de las personas que están a tu alrededor ahora? ¿Los conoces? A pesar de que a veces tenemos nuestras sillas marcaditas, ¿no ve? Ya automáticamente entramos y es como que algo nos jala nuestras sillas, ¿no? Así, como espíritus llegamos y, sí, esta es mía. Con otros. Pero a veces olvidamos quién está a nuestro lado. ¿Qué necesidades tienen las personas que están a nuestro lado? Si están sufriendo o no. Entonces la palabra de Dios nos exhorta. Y hermanos, ¿saben qué es algo muy característico de esto? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nosotros estamos centrados en nosotros mismos. ¿Sí o no? Comenzando desde las alabanzas. No sé si les ha pasado, creo que esto no sucede aquí. Pero cuando llegamos y escuchamos una canción y decimos, esa canción no me gusta, voy a esperar la próxima. Hermanos, si estamos aquí no es por nosotros, no es para nosotros, es por Dios y para Dios. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Nosotros hemos venido a adorar a Dios, no hemos venido a adorarnos a nosotros. ¿Cómo es, hermano? ¿Te ha gustado la reunión? Más o menos. Uy, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo quisiera que tengamos esto presente. Vivamos en unidad hasta que lleguemos a la meta. ¿Cuál es esa meta? Es ser semejantes a Cristo. Otra vez se lo repito, vivamos en unidad hasta que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Es ser semejantes a Cristo. Ahora, si se dan cuenta, esto no es algo individual meramente, sino es algo en comunidad, entre nosotros. Y leamos la palabra y veamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Yo sé que es un capítulo bastante extenso, no lo vamos a ver a detalle, pero vamos a enfocarnos principalmente a los argumentos que nos muestra la palabra referidos al tema de la unidad. Así que podemos ver
y responder la primera pregunta. Vamos a responder 4 preguntas. Y la primera es, ¿dónde vemos la unidad perfecta? ¿Dónde podemos ver la unidad perfecta? Y a veces nosotros estamos buscando ese concepto de unidad. Podemos referirnos a una familia, pero a veces tenemos familias que no están unidas. Y eso nos ha mostrado incluso la cuarentena rígida. ¿Cuántas familias se han conocido en ese tiempo? No de estar 24/7 ahí, ¿no? Y como decir, wow, a esta hora se habían sabido levantar, ¿no? A eso habían sabido comer mis hijos, ¿no? Ahora sí, los hijos, los papás, ¿no? Mira, mi papá sí había sido su trabajo, ¿no? Entonces, o no, estoy exagerando, es así. Muchos se han conocido en ese tiempo. Entonces la familia, si bien es un reflejo, pero no es la muestra exacta de la unidad. En los primeros versos, lo que la palabra de Dios nos está mostrando es algo bien interesante. Y les pido que volvamos a leer. No los vamos a leer en extenso del verso 1 al verso 10, pero veamos partes importantes. En primer lugar, comienza diciendo, yo pues preso en el Señor. Está hablando Pablo y está mostrando su posición delante del Señor, no como una queja, sino más al contrario, como una aceptación del plan del Señor para su vida. A veces nosotros oramos y le decimos, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Señor, ¿por qué está esto? Hermanos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es aceptar lo que el Señor ha planificado para mi vida. Y es su propósito. Y Él lo está diciendo feliz. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Hay un ruego de Pablo y dice, les ruego que anden de esta forma. Anden. Y el argumento que está mostrando es la vocación con que han sido llamados. No simplemente, hermanos, anden por favor porque ustedes son miembros de esta congregación y no nos hagan quedar mal, por favor. No. Él está diciendo, y el argumento es, ustedes han sido llamados a una vocación. Anden de esa forma. Caminen de esa forma. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? En amor. Qué lindo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícitos. Tenemos que hacer esto, hermanos, no es una sugerencia. Esto no es si tú estás de acuerdo. No, es algo que tú debes hacerlo porque tú has sido llamado a una vocación de parte de Dios, no de parte de un hombre, sino Dios te ha llamado a esta vocación y tienes que hacerlo por amor. Y tienes que hacerlo solícito. Tienes que hacerlo bien. Y después fíjense lo que nos muestra. Un cuerpo, un espíritu. Un Señor, una fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que nos está mostrando es la perfecta unidad de la Trinidad y de Dios. Y ahí nosotros podemos ver el verdadero vínculo de unidad. A pesar de que está hablando a una iglesia, y era una iglesia que no solamente estaba conformada por gentiles, sino estaba conformada por gentiles, por judíos, es decir, personas de toda clase se podría decir. No solamente está hablando a un grupo, sino está hablando a todos. Y hermanos, y es hermoso tener este contexto. Y más adelante en la palabra de Dios nos dice que un día vamos a estar gente de toda lengua, tribu y nación. Y ahí no va a ser, ¿no? Como a ver aquí donde estamos los paseñitos. No, vamos a estar todos juntos. Ahí no va a haber distinción, sino va a haber unidad. Y esa unidad la reflejamos ahora.
por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces nos muestra y nosotros podemos ver esa unidad, nosotros podemos ver en la palabra de Dios lo que nos está diciendo. Nos dice un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Amén. Él es nuestro Padre. Y el Señor no tiene favoritos. Todos somos iguales delante de Él. Él nos ama a todos por igual. Y Él nos da de su gracia a todos. El Señor no agarra su gracia y dice, a ver, hagan una filita, vamos a repartir, ¿no? Y al principio bien dadivoso, ¿no? Y ya se está acabando, ¿no? Ya, la mitadcita nomás, ¿no? Y a los últimos, un gramito de gracia, ¿no? Vas a disculpar, pero lo vamos a compensar. El Señor no hace eso, hermanos. El Señor dice que nos da su gracia en sobreabundancia a cada uno. El Señor nos ama a cada uno por igual. Otra cosa es que su trato sea diferente. Sí, y eso lo podemos ver incluso hasta en las familias. ¿Sí o no? Los que tenemos hijos, por ejemplo, ¿podríamos decir que tenemos hijos favoritos? No, pero a veces los hijos tienen esa impresión, ¿no? Tenemos esa impresión, ¿no ve? De decir, ¿qué es tu favorito, no ve? Pero los papás no tienen favoritos. ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos necesitan más que otros, pues. ¿No ve? Algunos necesitan más que otros. Pero eso no quiere decir que uno sea el favorito. Aunque a veces jugamos, ¿no ve? Cuando mi mamá viene, y no sé si me está viendo, pero cuando mi mamá viene acá a La Paz, por ejemplo, y está en mi casa, estamos charlando, y llega un momento que ella dice, ay, le llamaré a tu hermano, dice. No, yo le digo, ya lo vas a llamar a tu hijito, a tu guagüita, anda pues con él, le digo, jugando, ¿no? Y él agarra y me mira y me dice, lo mismo hago contigo allá, me dice. Y tu hermano me dice lo mismo, me dice. Pero hermanos, Dios es nuestro Padre y Él nos ama a todos por igual. Esto es algo que nosotros tenemos que comprender principalmente para saber el vínculo de la unidad. No somos primos, somos hermanos. Somos hermanos. Y ahí es donde se muestra verdaderamente la perfecta unidad. Ahora, segunda pregunta, ¿la unidad va sola? Es decir, me refiero a que cada uno de nosotros somos individuales. ¿Qué dice la palabra en el verso 11 al 16? Previamente, hablando de Cristo, dice en el verso 7, que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Dios nos ha dado algo especial a nosotros. El que reparte los dones, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. No es el pastor. No es el líder de grupo. Es el Señor, y la palabra nos dice claramente. Y en 1 Corintios 12 dice algo muy similar. Él da como Él quiere. Entonces, hermanos, cualquier reclamo, no al pastor, sino ¿a quién? Al Señor. Pero no en un reclamo malo. Pero es el Señor el que da. Ahora, ¿por qué el Señor da? ¿Por qué el Señor da dones? ¿No? Y el Señor nos ha dado dones, como dice el verso 11, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice el verso 12? Pueden leerlo conmigo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¿Se han dado cuenta, hermanos? ¿Qué sabio es Dios? ¿Cómo puedo unirlos? Ya sé. A él le voy a dar este don, a él este don. ¿Para qué? Para que juntos puedan edificarse. En otras palabras, para que se necesiten. ¿Se imaginan si a todos el Señor nos da todos los dones? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos fuéramos parte del ministerio de alabanza? Todos aquí adelante, ¿no? Las sillas vacías. ¿Qué pasaría si todos fuéramos maestros? ¿Qué pasaría si todos fuéramos evangelistas? No nos necesitaríamos. Pero Dios ha sido sabio, hermanos, en dar dones a la iglesia, como Él ha querido. Pero como Él ha querido, no quiere decir que el Señor lo ha hecho como sea. No olvidemos que Dios es sabio, misericordioso, amor, soberano. Él en toda su sabiduría ha dicho, esta persona va a tener este don. Esta persona va a tener este don y este don. Para que juntos se edifiquen. Para que juntos crezcan. Hermano, hermana, si tú estás aquí y piensas que no estás haciendo nada para el Señor, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Y yo te animo, más al contrario, que tú puedas ser parte de la edificación y que juntos podamos edificarnos, que ese es el propósito. La persona que está a tu lado, las personas que están cerca tuyo, han recibido un don de parte de Dios y con ese don, como dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuándo va a terminar la obra que tú estás haciendo, hermano? ¿El día de tu jubilación? ¿Cuándo? ¿Qué dice la palabra? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, hasta que todos lleguemos a la reunión de domingo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta, hermanos, ¿alguien aquí presente ya está conforme a la medida y la estatura de Cristo y la plenitud? Nadie. Entonces, hermanos, tenemos que seguir. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos. ¿Y cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor venga. Hasta que el Señor venga o Él nos lleve, tenemos que seguir edificándonos unos a otros. Esto no termina, hermanos. Esto no termina en media hora. La reunión sí, pero la edificación del cuerpo no. Esto no termina el domingo. Es cada día, hermanos. Es algo constante. Es parte de ser su pueblo. Y es algo hermoso. Es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque yo puedo verlos a ustedes y decir, falta. Y tengo que seguir. Y ustedes pueden verme a mí y decir, falta.
hay que seguir. Y puedo ver a los demás y decir, falta, tenemos que seguir edificándonos en amor. ¿Hasta qué? Hasta lograr la unidad en el Espíritu. Primera cosa que dice, la unidad de la fe, pero dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida, estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y esto para qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Señor, tú puedes agarrar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas y transformarnos. ¿Puedes enviar ángeles? Puede. Pero en su plan perfecto y soberano, el Señor ha decidido utilizarnos a nosotros para edificarnos a nosotros. Pero vean el verso 14. Qué hermoso es. ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, esto es algo muy hermoso. Y fíjense lo que el Señor nos muestra en su palabra. El Señor nos da dones para edificar hasta llegar a la medida, a la estatura, a la unidad. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, hermanos, no solo se trata de ver a mi hermano y animarlo, sino es hacer que ese niño crezca en madurez, en conocimiento, y no sea engañado, que no sea llevado por cualquier viento de doctrina. Que ahora, hermanos, se escucha muchas y terribles. Y es nuestro deber el poner en ustedes, en que ustedes puedan saber percibir y saber entender. A un niño, han visto las fiestas de los niños y a veces vienen personas conocidas como magos, ¿no ve? Y hacen sus trucos ahí, ¿no ve? Y es interesante ver a los papás ahí, los niños, ¿no? Y los niños están, wow, ¿no? Y los papás atrás, ¿cómo están? Los papás también están, wow, ¿cómo ha hecho, no? ¿Sí o no? No, ¿no ve? Los niños están fascinados, los papás están averiguando el truco. Oye, mira, se le ha caído. Ya me te he hecho, ¿no? Hermanos, el que nosotros seamos y tengamos más madurez que los demás, eso no significa que yo vaya a tener soberbia, que yo sea orgulloso, sino que yo pueda edificar a mis hermanos, que ellos puedan crecer en unidad, en conocimiento, para no ser como esos niños, sino más al contrario, que ellos puedan agarrar y decir, eso está mal, eso es un engaño, ten cuidado. ¿Y esto quién lo hace? ¿Quién es? Nosotros. ¿Por qué está hablando una iglesia? No es una carta dirigida, una carta como se conoce pastoral, es decir, no está hablando a una sola persona. No estamos en Timoteo, no estamos en Tito, no estamos en Filemón. Estamos en una carta escrita a una iglesia, alentando a todos los miembros de la iglesia a cumplir este propósito de edificar la iglesia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Es de nosotros. Y tenemos que hacerlo. Ahora yo sé, y tal vez haya preguntas y puedan decir, pero dice apóstoles, maestros, sí, hay algunos que Dios nos ha puesto en un nivel de autoridad
no como niveles en la iglesia, sino simplemente los roles que Dios nos ha dado para que nosotros podamos velar y cuidar por ustedes. Pero esto no es algo simplemente de los pastores, sino es de toda la iglesia. Pregunta, ¿quién es el pastor del pastor? El Señor, sí, pero en la práctica. ¿Quiénes oran por el pastor? ¿Quiénes cuidan por la vida del pastor? Su esposa. Hermanos, no es un reclamo, sino es simplemente que ustedes comprendan esto. Si ustedes no oran por nosotros los pastores, ¿quién va a hacerlo? Si ustedes no cuidan, ¿quién lo va a hacer? Entre paréntesis, leía en un libro un dato muy interesante, hablando justamente sobre los pastores. Y esto para que lo tengan en cuenta y puedan orar por los pastores. Y eran cifras estadísticas muy alarmantes. El 100% de los pastores que pasan a la presencia del Señor, el 70% es por depresión. Sí, hermanos, los pastores nos deprimimos, sí. De ese 70%, el 50% es a raíz del suicidio. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Porque es fácil ir donde el pastor, necesito esto, que el pastor ore, que el pastor es... Y exigimos mucho. Y no solo a él, sino a su familia. Yo he tenido una conversación con una de mis hijas al respecto. Y me acuerdo cuando he entrado a trabajar al colegio. Ellas me decían, sinceramente, no quisiera que lo hagas, porque todos nos van a mirar a nosotras. Como somos hijas del pastor, tenemos que hacerlo todo bien. Y los hijos sufren. ¿Por qué? Porque la iglesia pone una valla muy alta en las esposas. Hermanos, yo les digo algo, sáquense la idea de que la esposa del pastor es la pastora. Por favor, no lo es. La esposa del pastor, ¿quién es? La esposa del pastor. No es la pastora. Y tenemos que cuidar las vidas. Y otra vez, yo les digo esto con todo amor y respeto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente vemos de un lado las cosas. Pero tenemos que entender, hermanos, que todos nosotros, todos, somos parte de un mismo cuerpo. Y todos estamos llamados a edificar ese cuerpo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta la unidad de la fe y el conocimiento. Entonces, hermanos, yo les animo a que ustedes pueden ver este punto. Y continúa diciendo el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, hermanos. Si estamos en una carrera y yo veo a uno de mis hermanos que cae, ¿qué debo hacer? Levantarlo, animarlo. Vamos. En esta carrera no se trata quién llega primero. No estamos hablando de una carrera de 100 metros, sino estamos hablando de una carrera como vemos las maratones, que es por un tiempo largo. Y tenemos que ver, tenemos que crecer, tenemos que edificarnos unos a otros. Ahora hay un peligro. Sí, hermanos. ¿Cuál es el peligro de no andar en unidad? ¿Cuál es el peligro de no andar en unidad? Hay un gran peligro. ¿Cuántos
Les voy a dar uno. ¿Cuántos alguna vez han hecho una fogata? ¿O han visto una parrilladita? Uy, ya nos vamos a antojar. Si en esa fogata o en esa parrillada que está ahí al rojo vivo y el fuego está saliendo, tú agarras y sacas a uno de los carbones o a una de las maderitas que está roja, así, y la llevas un poquito más lejos de todo lo demás, ¿qué pasa? Se apaga, a pesar de que esté roja. Se apaga. ¿Se dan cuenta del peligro, hermanos, de andar solitos? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el argumento que nos muestra la palabra? Vean el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan, ¿qué dice? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se dan cuenta? Ahora, si se han dado cuenta el paralelo entre el verso 17 al 19 y los versos 13 al 15 es un paralelo hermoso. En los versos del 13 al 15 nos muestra las propiedades, nos muestra las virtudes, las fortalezas de andar en unidad. Que andemos en unidad de la fe, el conocimiento a un varón perfecto, que ya no seamos niños fluctuantes, que no seamos engañados, sino que sigamos la verdad y crezcamos. ¿Cuál es lo contrario? Y fíjense lo contrario que dice la palabra de Dios en estos versos. En primer lugar dice, en la vanidad de su mente. O sea, ya no hay conocimiento de Dios, sino es la vanidad de su mente. Después dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, la ignorancia de ellos, dureza de su corazón, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. ¿Hay o no hay un peligro de andar solos? Hay un gran peligro, hermanos. Y el peligro no es que te pierdas una reunión, sino que tu mente se desvíe de Dios. Y es muy, muy peligroso. No, pero hermano, no lo hagas. Si tú no ves estos peligros, estás en peligro. Y es un peligro muy grande que nos advierte la palabra del Señor. Es un peligro que nosotros tenemos que percibir y que es contrario a todo el plan que el Señor ha diseñado para que nosotros podamos andar en unidad. El crecer, el conocer, el ser conformados a la estatura, el que ya no seamos niños, que no seamos engañados. Todo eso el Señor ha planificado cuando su pueblo camina en unidad. Y entre todos estamos siendo edificados. Estamos siendo perfeccionados. Entonces, hermanos, nuestra labor es muy ardua. Es muy importante. No dejemos que un hermano o una hermana se pierda en esto. Mas al contrario, edifiquemos. Andemos en unidad. Porque si no, es muy peligroso. Y la cuarta y última pregunta es, ¿dónde se ve reflejada la unidad? ¿Dónde podemos ver si es que entre nosotros estamos andando en unidad?
¿O estamos andando ahí solitarios? ¿Dónde podemos observarlo? Fíjense lo que dice el verso 25. Y comienza en el 20 mostrando, ustedes no han aprendido así de Cristo. En su pasada manera de vivir, despojando al viejo hombre, dice el verso 22. Renovaos, dice el verso 23, en el Espíritu. Y en el verso 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el verso 25, fíjense, ahora vamos a ir a la parte práctica. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablad verdad cada uno, ¿con quién? Con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga para comprarse un nuevo auto. Perdón, estoy leyendo otra versión. Para que tenga que compartir con los que padecen. Ahí había estado, miren, qué lindo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, si se han dado cuenta, esta parte es muy hermosa. Porque no nos dice simplemente el que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, el que no trabajaba que trabaje. No, sino nos dice algo más. Nos dice qué no hacer, pero nos dice qué hacer. Si se han dado cuenta. Si lo vemos un poquito más a detalle. Dice, desechando la mentira, hablen la verdad. O sea, no dice desechen la mentira y listo, no. Hablen verdad. Hermanos, en la iglesia no debería haber murmuración. Te cuento, hermanito, que dice que aquí, en serio, ya. Y a veces, y yo sé que una vez me han dicho, no lo digas, pero lo digo con mucho amor. A veces incluso la oración se ha vuelto una cadena de eso. No, hermanos, tenemos que orar por este hermanito porque oraremos, Señor, y todos ahí, en serio, sí, Señor, Señor. Hermanos, si tú no estás seguro de algo, no lo digas a nadie. Cuando alguna vez yo practico esto y tal vez les puede ayudar a ustedes. Cuando alguien viene y me dice, Oscar, quiero contarte algo, pero no lo digas a nadie, peligro de alerta. Ese no lo digas a nadie es como que hay algo que no está bien, ¿no? Pero te cuento que han venido y me han dicho estito. Pero he dicho, mira, en primer lugar, si no me vas a dar nombres, es mejor que no. Y en segundo lugar, ¿estás dispuesto a decirme lo mismo delante de esa persona? No, pero te estoy confiando en confianza. No, porque eso es murmuración. Si tú crees que lo que estás diciendo es verdad, vamos y le diremos a la persona. Y que esa persona nos diga. Pero no es como que he escuchado, me han dicho, no me han dicho, que a ver, te estoy diciendo, a ver, puede ser que tú le preguntes, o a ver, tú no sabes, no te han dicho nada. Hermanos, basta. No estamos edificando, más bien estamos destruyendo vidas. Y el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a hablar la verdad. No hablar los dices. Eso está bien para el mundo.
Pero nosotros debemos hablar la verdad y edificar a nuestros hermanos y no destruir a nuestros hermanos. Es muy duro. Hermanos, es muy duro ver familias destruidas, vidas destruidas por murmuración. Y no somos capaces, y perdón que les diga esto fuerte, no somos los capaces, lo suficientemente valientes o hombres para ir y decir a la persona, ¿es verdad esto? Y confrontar. Preferimos ir a dar la vuelta por la chacanchada y crear murmuración y no ser capaces de decir, hermano, estás andando mal. Yo te he visto, yo he hecho esto. Y no, ay, no sé qué dice, oraremos. Que el Señor nos dé sabiduría para hablar. Hermanos, el Señor nos ha dado sabiduría. ¿Tienes algo? Ve y habla. Punto. Arregla las cosas. Dejen la mentira. Hablen la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros, hermanos. No somos enemigos. No estamos aquí para serrucharnos el piso. Estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos aquí para edificarnos unos a otros hasta llegar a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Esto no es una competencia individual, no es una competencia entre ministerios. Esto es el cuerpo de Cristo trabajando juntos bajo un mismo objetivo, que es el plan soberano de Dios, la unidad. Airaos, pero no pequéis. No dejen que el enojo los domine, hermanos. ¿Es malo enojarse? No, no es malo. Pero es malo cuando el enojo te domina y comienzas a perder el control y dañar a las personas. No den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo cosas con sus manos, lo que es bueno. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros trabajamos y se nos paga un salario? ¿Qué dice la palabra? La palabra no dice simplemente deja de robar y trabaja, sino el trabajo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué dice? Para, ¿qué dice? Que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ahora esto, hermanos, pónganse a pensar. Si todos tomamos esta palabra, todos los que estamos aquí, y nos podemos a trabajar todos bajo este objetivo, ¿habría necesidad dentro del cuerpo? Sería mínima, ¿verdad? Si mi objetivo no es ganar para mí, ganar para obtener más. Ahora, quisiera aclarar algo. No es malo tener una casa, no es malo tener un auto. Lo que es malo es tener envidia y olvidarte de la necesidad de tus hermanos. Eso es malo, porque no estamos edificando. Ninguna palabra corrompida salga, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. ¿Qué es lo que hablamos, hermanos? ¿Edifica? Y si no edifica, punto. Lo que me vas a contar, ¿va a ser para edificación o para destrucción? Listo, hermanos. Problema resuelto. No, pero es que hermanito, no. ¿Es con el propósito de edificar? Sí, adelante. Es que no sé, es que no lo digas. Punto. No contristen al Espíritu Santo con que Dios, de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, saquen eso de sus vidas.
Saquen, no vivan con eso. Eso no ayuda, eso no edifica. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tratado, aunque no es la mejor ilustración, pero nos puede ayudar. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer una torre, una casa con cartas, con naipes? No estás haciendo así bien bonito y de repente viene alguien y ¡guau! Y tú le dices, si no me vas a ayudar, no me perjudiques. Hermanos, ¿entienden el sentido bíblico? Saquen eso de sus vidas, porque eso no edifica. Eso simplemente destruye. Y va en contra de lo que la palabra de Dios nos manda, a caminar en unidad. Y por último, verso 32. Antes sed benignos, ¿quiénes? Unos con unos. Unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos, ¿quiénes? Unos a otros. ¿Cómo yo debo perdonar? ¿Qué dice a continuación? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Algunas veces me gusta hacer esta práctica. En la medida que tú perdonas a alguien, demuestra la forma que tú has comprendido el perdón de Dios. Entonces, si tú no estás perdonando, la pregunta debería ser, ¿tú has comprendido el perdón de Dios para tu vida? Porque es lo que dice. ¿Cómo debemos perdonar? No dice cómo se merece. Imagínense si fuera así. Si Dios utilizara ese parámetro y Dios dijera, muy bien, te voy a perdonar como te mereces. ¿Quién de aquí estaría? Nadie. Pero Dios no nos perdona por merecimiento, sino por el puro afecto de su misericordia, de su bondad, de su amor, de su gracia. No lo hace porque merecemos, más al contrario. Entonces, cuando tú estás perdonando a alguien y en tu mente hay, es que no se merece mi perdón. Pucha, creo que hemos encontrado a alguien superior a Dios. ¿Es difícil? ¿Es duro? Sí, hermanos, verdaderamente. ¿A Dios qué le ha costado? Su Hijo. ¿A ti qué te va a costar? Tu orgullo. Morir a ti mismo. Pero es que tú no sabes. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que Dios te ha perdonado, aún sin merecerlo. Y si tú entiendes ese concepto, el perdón va a estar basado no en el merecimiento de esa persona, sino en la obra de Dios en tu vida, para edificar el cuerpo. Así que, hermanos, vivamos en unidad hasta que lleguemos a la meta. Ser semejantes a Cristo. Amén. Nos pondremos de pie. El que era ese quien me
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.